Bueno, muy bien. Buenos días, bienvenidos sean todos. Hoy vamos a terminar de ver las actividades de las necesidades educativas, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar de ver esta última presentación que tengo y luego quiero que trabajemos en grupos. Por eso se armaron los grupos la semana pasada, pero había pensado dejarles el trabajo para que lo hicieran a distancia. Sin embargo, creo que mejor hicimos las salas. Si se dan cuenta, hay unas salas dispuestas ya ahí en el curso y cada quien va a estar trabajando en un grupo. Ya están asignados los grupos según la formación que ustedes hicieron. 2 estudiantes eran los únicos que no estaban asignados, pero ya los asigné yo a un grupo ahí. En un momentito les voy a dar los listados para que ustedes puedan anotarse y recordar a qué grupo les pertenece y en qué salón van a trabajar después de esta presentación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la presentación de hoy. Muy bien, ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, hemos estado hablando sobre algunas metodologías o situaciones que puedan estar pasando con los chicos cuando tienen algunas situaciones específicas para su proceso de aprendizaje en situaciones cuando no son físicas, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar un poquito sobre lo que ya es en aspectos físicos. ¿Alguien que me pueda colaborar con esta lectura, por favor? Sí, Lick, ¿la puedo leer? Por favor. Yo, licenciado. Sí. Inclusión. Ya estamos ahí por ahí. La primera persona que me habló, por favor. Inclusión. En la medida que el estudiante tenga oportunidad de integrarse a contextos sociales y educativos que le resulten desafiantes y motivadores, desarrollará las competencias socioemocionales necesarias para participar y aprender en igualdad de condiciones que los demás. Gracias, excelente. Vean, esta expresión es muy importante para todos nuestros estudiantes, la inclusión. Recordemos que a pesar de que en ocasiones trabajamos con muchos estudiantes, que todo depende del salón de clases en el que nos toque, ¿verdad? O la institución en la que estemos trabajando. Puede ser que la vida nos envíe a alguna institución en la que tenemos 6 o 7 estudiantes nada más y que se nos facilite bastante el trabajo. Puede ser que nos toque trabajar también en una institución en la que tengamos que trabajar con 35, 38 estudiantes, ¿verdad? Y lo más importante de todo es la inclusión, saber incluir a todos nuestros estudiantes a nuestro salón de clases. Vean, esto implica algo bien complicado, en el sentido de que tenemos que aprender a conocer a todos nuestros estudiantes. Tenemos que utilizar las estrategias de tal manera que podamos conocer, pues tal vez no la forma de pensar, pero sí por lo menos sus intereses, sus sueños, no sé, muchas cosas que los chicos en algún momento, si nosotros aprendemos a darle la confianza, van a tener ellos la capacidad para podernos expresar o contar, ¿verdad? Y tenemos que tener claridad en esto, dice, la inclusión en la medida en la que el estudiante tenga oportunidad de integrarse a contextos sociales y educativos que le resulten desafiantes y motivadores, desarrollará las competencias socioemocionales necesarias para participar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos los que debemos, como docentes, abrir esa puerta, abrir ese camino, ¿verdad? Abrir ese camino para que los chicos se sientan motivados, en primer lugar, se sientan parte de, ¿verdad? Del contexto en el que estamos desarrollando nuestras clases, ¿verdad? Que tengan algunos desafíos. Recuerden, miren, el papel del docente es tan difícil en algún momento porque lo vemos desde muchos aspectos, ¿verdad? Los padres de familia muy erróneamente lo ven como, bueno, yo zafo, ¿verdad? Y a partir de aquí, el docente es el encargado de seguir adelante con todo esto, ¿verdad?
Y no es así, no es así. O sea, nosotros acompañamos al estudiante para que él tenga la capacidad de desarrollar sus estrategias para él aprender, ¿verdad? Nosotros lo vamos a acompañar, lo vamos a desafiar y lo vamos a motivar para que él empiece a desarrollar sus propias estrategias. No conviene en ningún momento darle todo masticado al estudiante, ya todo procesado, porque entonces el chico se acomoda y cuando llegue a la vida real, ahí va a ser el golpe, ¿verdad? Nosotros a veces actuamos incorrectamente y les voy a decir por qué. Yo no voy a mencionar nombres de colegios ni nada, pero sí me he enterado por ahí que hay muchos colegios que presionan de alguna manera a sus docentes con el fin de que los docentes no reprueben a ningún estudiante. ¿Cuál es el objetivo del dueño o del director de esto? Pues no tener conflictos, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, a veces, lastimosamente, hay directivos que manejan esta forma de pensar, ¿verdad? Y presionan de tal manera a los maestros que les dicen, mire, señor, aquí con nosotros ningún niño puede perder. ¿Qué mensaje nos están enviando ahí con tanta claridad? Que nosotros tenemos que ver qué hacemos, pero el chico no puede perder. Y miren, esta no es la realidad, porque siempre existen muchas cosas. Y por eso nosotros como docentes debemos de tener esa capacidad para poder incluir a nuestros estudiantes en todos los procesos. De que pueden existir casos en los que definitivamente el chico no avance y tenga que perder, va a pasar. Pero sí les digo, está muy marcado. Últimamente se ha notado mucho el hecho de que todos deben de ganar. Todos deben de ganar y nadie puede perder, ¿verdad? A pesar del nivel académico que el chico tenga. Quisiera escuchar alguna opinión sobre esto que estoy hablando. ¿Lo han vivido? Sin mencionar nombres de colegios ni nada, ¿verdad? Solo, no sé, ¿qué piensan? ¿Lo han visto? Si no lo han vivido ustedes como docente, de repente con algunos de sus compañeros, ¿ha pasado o no ha pasado? ¿Qué piensan de este tema que les estoy diciendo yo ahorita? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Les saluda Alison. Sí, es Hola, muy Alison. cierto lo que usted nos plantea ahorita, ¿verdad? Yo llevo 5 años trabajando y solo he trabajado en el sector de primaria, pero me he dado cuenta, ¿verdad? Que, o sea, incluso para los establecimientos a veces es como un compromiso, o sea, es como algo a lo que uno se siente obligado también de que los niños no tienen que perder, no solo por el compromiso que tienen con los padres, que ellos lo ven como desde un punto de vista económico, ¿verdad? De todo lo que invirtieron durante el año, pero también yo siento que ahora hay nuevas regulaciones que no se han aplicado bien, sí ayudan, pero no se han aplicado bien, por ejemplo, la del proceso de mejoramiento. Que por ejemplo, yo he escuchado de colegios que hacen esto de las retrasadas, que ahora le dicen proceso de mejoramiento, que es al final del año, bueno, darle un examen de recuperación, un trabajo al niño para que no pierda y pueda avanzar, ¿verdad? Si no llegó a la nota que se requiere para poder aprobar, se le da este proceso de mejoramiento. Entonces, yo he sabido de muchos colegios que trabajan con eso y lo que le comento, ¿verdad? Sí es una herramienta que puede ayudar, ¿verdad? Pero no se debe implementar hasta fin de año para que los niños no pierdan y hacerlos ganar prácticamente. Que lo ideal sería al finalizar cada unidad, digamos, para que de verdad si el niño necesita ir mejorando, sea desde el inicio y no a última hora, ¿verdad? Porque al final así es como se ve, que los colegios hacen de que los niños ganen porque ganen y los papás satisfechos con que, bueno, ya pasó al otro grado, no gasté por gusto y demás, ¿verdad? Entonces, tal vez sí sería como, o sea, hay colegios que cometen el error de no saberlo implementar, ¿verdad? Y muchas veces por presión de los padres de familia. Gracias, Alison. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Yo estoy tomando nota de lo que ustedes me están diciendo y luego les voy a hacer algunos comentarios. Yo, Sí, Cintia. En mi caso, yo también trabajo, ¿verdad? Pero por esta situación que está pasando,
a nosotros nos dijeron que no tenemos que hacer perder a ningún niño. ¿Y qué hacemos? Digamos, ¿yo qué hago si mis niños no me envían tareas, trabajos? Entonces, ¿de dónde yo saco el punteo? ¿Me entiende? Y no es justo que los niños que sí son responsables y que los papás estén ahí atrás y dando ánimos y enviando todas las tareas hasta tarde, digamos, no es justo que en sí todos pasen. Pero, ¿qué se hace en este caso? Me pregunto yo, porque, digamos, a mi punto de vista, yo no los hago perder. O sea, yo envío mis notas y, perdón, yo los hago perder. Yo envío mis notas y yo no les pongo ningún punto, digamos. Y entonces y en sí yo no veo las notas al final cómo se van con los papás, si ahí el director las modifica o algo así, pero ¿y qué se hace en este caso? O sea, o solo a nosotros como maestros nos quedamos como seguir instrucciones y ya, porque yo no lo siento justo. Excelente. Gracias, Cintia. Emily, Sí, buenos días. buenos días. Que, por ejemplo, en esto de la educación tiene que ver mucho que los padres y los docentes acompañen el proceso, ya que muchas veces, por ejemplo, en los colegios, los papás piensan que por estar pagando a los niños se les tiene que brindar todo ya completo y ellos ya no quieren hacer nada. Y, por ejemplo, hablando en el ámbito así de gobierno, muchas veces siento que los maestros solo dan el contenido, pero no abarcan lo que realmente es. Y usted tocaba un tema al principio en donde decía que los estudiantes quieren que el contenido se les dé como que a manos llenas. Siento que es importante también que al inicio del proceso de educación se les enseñe a los alumnos a poder analizar, ya que ellos están acostumbrados solo a investigar, a copiar y entregar la tarea. Sin embargo, no tiene un análisis y siento que debería de ser importante para que más adelante ya no se les dificulte hacer los análisis. Gracias. Excelente. Gracias, Emily. Le agradezco mucho. Vean, con estas 3 participaciones aquí, yo anoté algunas cosas y quiero compartir con ustedes algunas cosas que son prioritarias para cualquier docente que deberían de ya conocer ustedes ahorita al momento. Todo esto está surgiendo por lo de inclusión, ¿verdad? Por lo que nosotros somos la herramienta o somos el camino que debe de abrir las puertas para que el chico se sienta incluido. Eso, no hay vuelta atrás. Nosotros somos los que tenemos que forjar el camino en nuestro salón de clases para que el chico se sienta incluido, independientemente del contexto del niño, de lo que esté sufriendo, de lo que esté viviendo, de la situación económica que tenga. Nosotros tendríamos que ser quienes deberíamos de facilitar las herramientas para que el chico se sienta parte de o se sienta incluido, ¿verdad? Pero quiero retomar algunos de los puntos que mencionaron ustedes. Mencionaba Alison. Hablaba un poquito sobre el proceso de mejoramiento, ¿verdad? Y decía, es que realmente se trata por medio de los colegios de apoyar a los estudiantes a tal manera de que todos ganen, ¿verdad? Ahora, recuerden que la ley es la ley y ahí no podemos nosotros evitar. Que no se esté aplicando adecuadamente los procesos ya es punto y aparte, y eso sí nos puede causar problemas. Si recordamos anteriormente, cuando muy surgió este sistema de mejoramiento, se llamaban proceso remedial. No sé si ustedes todavía lo escucharon, ustedes han de haber estado estudiando tal vez en básico, me imagino, cuando salieron los famosos remediales. ¿Lo recuerdan o no? Sí. No. Sí, Lick. No, algunos sí, algunos no. Yeah. ¿En qué consistía el remedial? El remedial era que si el chico perdía, tenía derecho a otra oportunidad, ¿verdad? Algún trabajo, alguna situación que remediara la situación y pudiera ganar el curso.
Fíjense, remedial, de remedio, ¿verdad? Le vamos a dar su remedio al patojo para que gane el curso. De ahí le cambiaron de nombre porque dijeron, uy, no, qué feo se escucha remedial. Las autoridades educativas, ¿verdad? Mejor le vamos a poner proceso de mejoramiento o plan de mejoramiento, que es el que actualmente está autorizado en el Ministerio de Educación. Ahora, ¿cómo lo estamos aplicando? Ya es cuestión de cada maestro, aunque la ley es clara y todos deberíamos de estarlo aplicando como la ley dice. ¿Qué dice la ley? La ley dice que después de cada actividad, el chico, si no alcanzó la competencia, tiene derecho a hacer un plan de mejoramiento o de aplicar a un plan de mejoramiento, sí o sí. Así de sencillo, o sea, no está el ver si el chico lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Si ustedes como docente comprueban que el chico no alcanzó la competencia en esa actividad, tienen que aplicarle el plan de mejoramiento. Miren, en la ley hay vacíos, definitivamente. No siempre pensamos todos, porque los errores que se cometen a veces muy grandes en Guatemala es que ponemos a gente a dirigir ciertas instituciones que no, nada que ver, pues. Por ejemplo, ponen a un doctor a dirigir el Ministerio de Educación, ponen a un ingeniero a dirigir el Ministerio de Salud. ¿Me entienden? O sea, gente que no tiene la experiencia real, que no ha vivido en los salones, o de repente sí ponen a un especialista en educación, pero de repente nunca ha dado clases o da clases solo en la universidad y está trabajando con situaciones de nivel medio o de primaria o de preprimaria. Y todo es relativo, pues, o sea, debemos de manejar el conocimiento claro para poder nosotros aportar y hacer que esto crezca. Primero quiero aclarar, la ley de educación y el reglamento de evaluación dice que deben de haber entre 4 y 6 actividades por bloque. Se supone que deberíamos de trabajar 4 bloques por año, o sea, 4 unidades. Un bloque representa una unidad. Y cada bloque debería de tener entre 4 y 6 actividades. Así es como deberían ustedes de tener planificados sus cursos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la unidad o el bimestre, el bimestre, que es de 2 meses más o menos cada bloque o cada unidad, ahí debo yo de programar 6 actividades, incluyendo evaluaciones. Se supone que una evaluación es una actividad, ¿me entienden? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a pensar, ¿verdad? Vamos a hacer un portafolio. Un portafolio. Esa es una de las actividades que tienen que hacer. Pero no lo vamos a dejar de una sola actividad, ¿me entienden? Sino que, por ejemplo, de una semana de clases, yo voy a diseñar, hacer un portafolio. ¿De acuerdo? Bueno, el chico viene, se le dan sus clases y todo. Bueno, ahora usted, el fin de semana, ya tomó notas durante toda la semana, arme su portafolio y lo presenta lunes o martes de la siguiente semana. El día que entrega el portafolio, el chico, ustedes tienen que verificar que el chico haya alcanzado la competencia. Ustedes tendrían en su rúbrica deberían de establecer qué es lo que quieren alcanzar con el trabajo que están dejando. O sea, qué es lo que quieren reforzar de esos 5 días que trabajamos con el chico. Y entonces en su rúbrica ustedes ponen, el chico tiene que conocer tal tema, el chico tiene que desarrollar tal cosa, el chico debe de reconocer tal situación, ¿verdad? Ven ustedes el bendito, ¿cómo les dije que se llamaba? El portafolio, el bendito portafolio, y ven que el trabajo está muy mal hecho. No alcanza la competencia. La ley dice que inmediatamente ustedes deberían de aplicarle el plan de mejoramiento. No esperar a que termine la unidad y ahí aplicarle plan de mejoramiento. Después de sumar todas las actividades, bueno, como no ganó, ahora le aplico plan de mejoramiento. No. El plan de mejoramiento se debe de aplicar en cada actividad. Entonces, si el chico hizo su portafolio y no lo hizo bien, no alcanzó la competencia, entonces yo lo llamo y le digo, a ver, Carlitos, venga para acá, mire, por favor, hombre, este es su portafolio que hizo, mire, no habla nada de lo que yo pedí en la rúbrica, pues, o sea, nada de las instrucciones que yo le puse, y entonces usted ahí no está aprendiendo nada, hizo el trabajo por hacerlo. Le voy a dar el plan de mejoramiento, me va a hacer el favor y lo va a mejorar. Bueno, entonces, de 10 puntos que tenía de valor el portafolio, el chico alcanzó 4 puntos la primera oportunidad, ¿verdad?
le hace algunas mejoras, queda más presentable y toda la cosa. Bueno, ya subió a 6 puntos. Pues no alcanzó en su totalidad la competencia, pero por lo menos se acercó. Ya llegó a 6 puntos. Primera actividad. Segunda actividad. Vamos a hacer, no sé qué les digo yo, algunas lecturas que vamos a trabajar durante el bloque. Esa es la segunda actividad. Y vamos a hacer unos organizadores gráficos. Infografía, mapa mental, mapa conceptual, lo que ustedes quieran. Presenta al chico la actividad, muy mal hecho los planes de los organizadores gráficos. 3 puntos sobre 10. Llaman al chico y le dicen, por favor, esto está mal hecho. Aquí no identificaste ideas principales. Aquí no hay secuencia en tus organizadores gráficos. Aquí no existe jerarquía, que es todo lo que ustedes deberían de ver en un mapa conceptual, ¿verdad? ¿Me entienden? Y entonces le dicen al chico, te doy el plan de mejoramiento de este proceso para que alcances la competencia. Imagínense, o sea, así es como deberíamos de aplicar el plan de mejoramiento. O sea, para el maestro es un trabajal ustedes, es un trabajal, pero la ley dice que así debe de ser. E incluso hay algunos vacíos, como les digo, pues, ¿verdad? Porque alguna de ustedes tres que comentó ahí me decía, es que no es justo para los chicos que ya presentaron sus trabajos en tiempo y en calidad, que de repente venga otro patojo y haga un plan de mejoramiento y resulte con mejor nota que el que entregó desde la primera oportunidad. Por supuesto, yo les doy toda la razón, pero eso no lo dice la ley. O sea, por ejemplo, la ley no dice, mire, si el patojo no llegó a 60, entonces usted le da plan de mejoramiento, pero el chico solo puede alcanzar hasta 80 puntos, no más. Eso no lo dice la ley. O sea, esos son los vacíos que tenemos nosotros en la ley y que a veces padres de familia que conocen un poquito de leyes, que han sabido leer las leyes, se aprovechan de esa oportunidad y cuando a nosotros nos toca defendernos ante un supervisor educativo, resultamos perdiendo. Aunque nosotros tengamos la razón y nosotros comprobamos, es que el chico no hacía esto, es que el chico aquí, pues así será, pero la ley dice que tiene derecho. ¿Y usted le aplicó el plan de mejoramiento en la primera actividad? No. ¿Y en la segunda actividad se lo hizo? No. ¿Y en la tercera actividad se lo hizo? No, tampoco. Yo esperé hasta que terminara la unidad y entonces ahí le apliqué el plan de mejoramiento. ¿Qué va a decir el supervisor? Lo siento, está mal aplicada la ley. Usted le va a tener que aplicar plan de mejoramiento en la primera actividad, en la segunda y en la tercera. Y resulta que con eso gana el güiro. ¿Qué piensa? Así es como verdaderamente debe de funcionar el plan de mejoramiento. ¿Es justo? ¿No es justo? No sé, quedaría a criterio de cada uno, pero es lo que la ley dice, la ley de educación. Y ante eso no podemos luchar, mis chicos, ¿ya? ¿Me entienden? En ese sentido sí tenemos que tener claridad de que lo que está establecido en la ley, nosotros lo tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? Vean, ahorita esta semana, en relación a esto, esta semana se publicó en el Diario de Centroamérica, que es el diario oficial del gobierno, un reglamento para la aprobación del ciclo 2020. ¿Algunos ya lo leyeron? Pregunta. ¿Alguno lo leyó? ¿Nadie lo leyó? El que lo haya leído nos puede hacer algún pequeño comentario. ¿Qué ve? ¿Qué observó ahí en ese reglamento o no lo hemos leído? Con sinceridad, esto no es examen ni les voy a decir yo, ¿por qué no lo han leído? Pero me gustaría escucharlos. ¿Sí? ¿Escucho? Usted se refiere al reglamento en donde indica que los estudiantes que tengan un promedio mayor a 60 puntos deben ser promovidos al nivel siguiente. Correcto. Bueno, pues en relación a esto, yo no lo vería como algo justo o injusto porque creo que hay varias situaciones que se deben analizar. Primero, pues que estamos viviendo una situación complicada, ¿verdad? Quizás no tendríamos la misma opinión si no estuviéramos atravesando una pandemia, pero en este caso, pues siento que hay varios aspectos que considerar porque, pues en mi caso también tengo la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en la docencia y sí me he dado cuenta que hay varios factores que afectan a todos los estudiantes. Podríamos mencionar
desde quizá la situación que se está viviendo en casa, ¿verdad? El hecho de que no sea hijo único, que tenga más hermanos, que los papás no estén capacitados para darle el apoyo necesario, los dispositivos, en fin, creo que hay muchas situaciones. Entonces, creo que en este caso sí debería, pues el docente, ¿verdad?, a su criterio, evaluar todas estas situaciones de manera individual, porque creo que también ya estamos en otros tiempos, ¿verdad?, en donde no debe tanto considerarse el valor numérico, sino que, como decía bien usted, que el estudiante haya alcanzado la competencia, ¿verdad? Pensaba en lo que usted decía, eso de que si puede ser justo o no, que quizás un estudiante que hizo plan de mejoramiento supere la nota del otro. Creo que, como le repito, ¿verdad? En este caso sí hay varias situaciones que analizar, pero creo que también es importante eso de que no es tan importante la nota, sino que al final cada uno de mis estudiantes alcance la competencia, ¿verdad? Y la forma en que lo haga, pues no debería ser tan relevante, pero sí como punto importante también motivar al estudiante para que sea responsable, dedicado. Entonces, creo que ahí sí depende también mucho del docente, ¿verdad? No solo de la situación que se esté dando. Gracias, Karina. Excelente su comentario y mencionó algo muy, muy, muy importante. Quien realmente debe de tener claridad en cuál va a ser el resultado de la nota es el docente, pero debemos de ser muy conscientes, porque usted lo dijo con mucha claridad. El objetivo es que alcance la competencia. ¿Cómo la alcanzó? Pues ni modo, hizo plan de mejoramiento, pero la alcanzó, que es el objetivo final de esta situación, ¿verdad? Pero yo como docente tengo que tomar en cuenta muchas cosas, valores, responsabilidad, actitud, deseo, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo voy equilibrando la situación y viendo quién o hasta dónde podría llegar el resultado de la nota. Excelente su comentario, Karina, muy bien. Y eso es para todos, para que pongamos atención al momento de estar haciendo los procesos evaluativos. Lo que yo les iba a comentar acerca de este reglamento que salió ahora es que todos como docentes deberíamos de haberlo leído ya deberíamos de haberlo leído. No posiblemente, se los voy a compartir esta semana en el portal para que ustedes lo tengan y lo puedan leer, ¿verdad? Ahí está regulado todo el proceso de evaluación y aprobación del ciclo escolar 2021, porque es un proceso diferente por la metodología que se trabajó este año. Y lo primero que recuerdo así rapidito, que todos los chicos de preprimaria ganan automáticamente. Ahí está mencionado. Preprimaria. Muchos papás lamentablemente se llevaron la decepción del año en esta publicación porque muchos tenían la esperanza de que el gobierno saliera con el que todo mundo iba a ganar por acuerdo. Y por eso había muchos chicos que no se estaban poniendo las pilas, que iban mal en sus cursos y que tenían la intención o pensaban los papás que no iba a haber problema porque los chicos iban a ganar por decreto. Esta semana se acabó esa situación porque quedó ya en un acuerdo ministerial muy claro el que los chicos tuvieron de haber realizado sus procesos educativos y alcanzado como mínimo 60 puntos en cada curso para poder aprobar, ¿verdad? O sea, nadie de primaria, básico y diversificado va a poder ganar el curso por decreto. Todos tienen que haber o tienen que demostrar, ¿verdad?, que realizaron procesos evaluativos, que realizaron sus actividades y que aprobaron las actividades o que alcanzaron la competencia, ¿verdad? Se supone. Eso básicamente dice el reglamento, pero hay alguna situación que me llamó un poquito la atención, algo que modificaron y en lo que a título personal se los hago ver. A título personal no estoy muy de acuerdo. Es el hecho de que implementaron un cambio entre una oportunidad de recuperación a habilitar 2 oportunidades de recuperación. Este año van a haber 2 oportunidades de recuperación y la primera ya está programada. Es del 2 al 6 de noviembre, dice. O sea, todos los colegios privados, yo les estoy hablando de colegios privados ahorita, todos los colegios privados deben de terminar en octubre, dice.
el 30 de octubre. Y van a tener la primera recuperación los chicos del 2 al 6 de noviembre. Y si alguno de ellos no gana la recuperación, va a tener una segunda oportunidad de recuperación en enero. Todavía no están las fechas porque tenemos que esperar a que salga el calendario académico del 2021 y ahí va a venir programada la segunda semana de recuperación. ¿Por qué les digo que a título personal no me parece el hecho de que se habilite una segunda oportunidad de recuperación? Porque siento que es, así en un término muy coloquial, es complacer, darle mucha libertad, mucha oportunidad a los haraganes. Así de sencillo. Hasta el año pasado teníamos una sola recuperación y los chicos se ponían a estudiar, pues porque o se ponían a estudiar o se ponían a estudiar. Y si el chico perdía esa recuperación, tenía tal vez alguna extraordinaria, pero eso implica factores bien especiales, ¿verdad? Donde el estudiante tiene que hacer la solicitud, justificar por qué perdió la anterior o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Con pruebas y luego le autorizaban una evaluación extraordinaria para poder hacer de nuevo otro examen. Solamente. Ahora no. Ahora van a tener la recuperación de noviembre y la recuperación de enero. Y me imagino que después de esas dos recuperaciones, si el patojo no logra recuperarse, todavía va a haber una extraordinaria, ¿verdad? Entonces es como, les decía yo, es como ir contemplando mucho a nuestros estudiantes para que los que son haraganes, bueno, como hay dos recuperaciones, entonces en la primera medio voy a leer un poquitito y a ver si salgo, ¿verdad? Y en la segunda sí ya me asusto, en la segunda sí ya me aplico más, ¿verdad? Porque esa sí es la última y si no, voy a perder. No sé, esa es una... Miren, cuando yo estudiaba y ya había coyotes, hace bastante tiempo, teníamos 3 recuperaciones, pueden creer ustedes. Había en enero, en febrero y en marzo. Eran las fechas de recuperación. En noviembre no se hacía porque no se acostumbraba a que el personal docente trabajara en noviembre. Solo se trabajaba de enero a octubre y el 31 de octubre era el último día que se presentaban los maestros. Noviembre no iban a trabajar ni diciembre. Entonces, en enero se hacía la primera recuperación, perdía, tenía una segunda recuperación en febrero, perdía, tenía una tercera recuperación en marzo, y si perdía todavía tenía una extraordinaria, ¿verdad? Que era despuesito, a 1, 2 o 3 días después de haber perdido la tercera oportunidad. Pero específicamente esos son los cambios que surgieron, ¿verdad? En este reglamento que les digo que salió esta semana solo para el ciclo 2020. ¿verdad? Es importante que leamos todo esto, chicos. Ustedes tienen que estar actualizados en todo lo que sea leyes educativas, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir, ya sea por el chat o por el portal, estos reglamentos. Y sí les voy a pedir que por favor les den una leidita porque es interesante, a todos nos interesa, todos estamos metidos en este rollo y entonces es importante que nos metamos en eso. Luego, decía la segunda compañera, por la pandemia nadie puede perder, ¿verdad? Ella envía sus notas y no sabe si al final la directora modifica o no los resultados, ¿verdad? Recuerden que se presenta ante el Ministerio de Educación un cuadro especial que ustedes deben de firmar y ahí van las notas oficiales, ¿verdad? Miren, yo sé que como docentes estamos contra la espada y la pared, porque en algún momento dirección nos puede presionar y nos dice, y como dijo la compañera, yo mandé mis notas, ¿verdad? Y ahí él perdió el chico. Y resulta que en dirección cambiaron, ¿verdad? Y a la hora de pasar a firmar el cuadro, yo no sé si ustedes revisan de nuevo porque les piden, la secretaria las tienen que llamar y pedirles, mire señor, venga a firmar el cuadro, ¿verdad? Si no mal recuerdo, en básico se llama MEDV y en diversificado se llama MEDD, ¿verdad? El de primaria no recuerdo cómo se llama el cuadro, pero hay un cuadro específico que es donde firman, ¿verdad? Y ahí va la nota oficial. Y si esa nota estuviera alterada o modificada, ustedes no deberían de firmar. Sin embargo, miren, yo les digo, la realidad es otra, ¿verdad? En algún momento yo no me puedo quedar sin trabajo, no me puedo poner al brinco y decirle a la directora, sí lo debería de hacer, porque realmente así debería de ser, yo debería de manejar mi criterio y decirle, mire, señor, perdone, pero aquí el chico perdió y aquí le cambiaron la nota, esta no está bien el cuadro, yo no lo voy a firmar así.
¿verdad? Ya, si usted lo quiere firmar, fírmelo usted, va a la directora, porque la directora tiene autoridad para poder entregar el cuadro, pero también ella se arriesga a que si en algún momento usted como docente se quejara a la departamental, se hace la investigación y se comprueba que la directora alteró el cuadro y lo firmó por usted, yo les aseguro, esa directora queda censurada para poder ser directora o trabajar con el Ministerio de Educación el resto de la vida. Entonces es delicado, ¿verdad? Y es importante como para apoyar un poquito lo que comentaba la segunda compañera. Y la tercera compañera, creo que fue Karina, nos hablaba sobre acompañar en el proceso. Eso creo que es la clave, ¿verdad? Nosotros debemos de estar siempre a la par de los chicos, ¿verdad? Siempre acompañarlos. Ahorita yo ya les expliqué cómo es que verdaderamente debería de funcionar el plan de mejoramiento, ¿verdad? Todos, y decía ella que no todo se les debe de dar por completo, ¿verdad? Que siempre deberíamos nosotros de, como decía la primera diapositiva, motivarlos de tal manera a que el chico se sienta pues desafiado, ¿verdad? Como dice aquí la frase, desafiado a avanzar o a seguir mejorando en sus cursos, ¿verdad? Hablaba también ella sobre el contenido sin cubrir las necesidades reales, que a veces solo damos el contenido mínimo por darlo sin realmente saber cuáles son las necesidades. Pero miren, todo esto depende del docente. Todo esto es muy importante del docente y es parte de esto mismo que es eh, la inclusión. ¿Algún comentario para antes de que continuemos que quisieran hacer o estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Bueno, continuemos. Dice, orientaciones generales. Estos son puntos bien claves que nosotros debemos de tener para cuando necesitemos incluir a algún chico que tenga alguna situación física específicamente. Entonces, por ejemplo, espacios físicos, ¿verdad? Identificar los espacios con señales visuales. Cuando tengamos algún chico que tiene alguna discapacidad visual, por ejemplo, nosotros tenemos que acondicionar de tal manera los salones para que él se sienta cómodo. Si el chico le cuesta ver, por lógica yo tengo que colocar a ese chico en primera fila, ¿entienden? Para que él no se quede atrás a la par de sus compañeros. Si el chico tiene alguna deficiencia en la que no puede caminar, pues yo tengo que, como institución, tengo que implementar rampas, por ejemplo, como lo dice aquí, ¿verdad? Si el chico tiene problemas audiovisuales, o específicamente de audio, debo de utilizar altoparlantes, ¿verdad? Para que no se pierdan y no simplemente salir y decirle, hey, jovencito, venga. Y los que tienen algún problema se van a quedar atrás y no van a poder escuchar, ¿verdad? Entonces, esos son algunas de las orientaciones generales que nosotros debemos de tomar en cuenta. Luego, hay también elementos del currículum, ¿verdad? Objetivos y contenidos en diferentes niveles, métodos y actividades comunes y diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que muy comúnmente yo tengo que implementar mis métodos de enseñanza para mis estudiantes. Pero si yo tengo estudiantes con alguna limitante, debo de hacer mis diferencias en mis clases. Y ahí es como yo voy a poder ir motivando a mis estudiantes para que ellos no se sientan fuera de lugar. Les voy a comentar la experiencia personal que tuve. En alguna oportunidad, una chica estudió en el colegio, ahí en Robles, y la niña era sorda. Es sorda la señorita, ¿verdad? Ahorita ya es licenciada. Era sorda ella en ese tiempo, es sorda todavía, ¿verdad? Por supuesto. Y llevaba a una persona que la acompañaba, que era como un maestro sombra, digamos, ¿verdad? Pero no la apoyaba en procesos educativos, sino que solo en traducción, ¿verdad? Por medio de señas, la persona que la acompañaba era la que le traducía algunos aspectos que ella no lograra captar con facilidad, porque la chica tenía la capacidad de poder leer los labios y tratar de entender lo que los maestros estaban trabajando. En este tipo de situaciones es donde nosotros debemos de tener claridad, ¿verdad? Y saber cómo actuar en nuestras clases.
a veces tenemos la mala costumbre de que cuando estamos dando una clase estamos volteados hacia la pizarra y ahí estamos hablando, ¿me entienden? Y cuando tenemos chicos de estas limitantes en las que los chicos no pueden escuchar, es ilógico que nosotros estemos haciendo algo en la pizarra y hablando, porque el chico no ve nuestra expresión y no puede leer nuestros labios y entonces se queda atrás. Y ahí es donde nosotros debemos de ir adaptando nuestras metodologías para que el chico que tiene esta diferencia se adapte a los demás compañeros, ¿me entienden? ¿Sí? Y hay diferentes situaciones. Así como podemos tener un chico que no escuche, que sea sordo, podemos tener un chico que sea ciego, ¿me entienden? ¿Sí? Esa experiencia también ya la tuve con estudiantes aquí en la universidad en 3 ocasiones, si no estoy mal, me ha tocado trabajar con chicos que no ven y que hemos trabajado con ellos, ¿verdad? Vean, les voy a contar así mi experiencia muy rápida, ¿verdad? Uno de los chicos estos que no oía, y fue la primera experiencia que yo tuve en la universidad, lo apoyaba mucho uno de sus compañeros. Y pues él captaba muy bien las cosas, era muy pilas para escuchar todo y ahí llevaba a la par su forma de escritura, ¿verdad? La que utilizan específicamente los ciegos, ¿verdad? Que es el braille. Y entonces él escuchando la clase y todo lo escribía, ¿verdad? Ahí a la par, ¿verdad? Y todo lo que iba hablando lo iba escribiendo. Y de ahí se ponía a leer y toda la situación, ¿verdad? Pero como nosotros yo por ejemplo no tenía la experiencia, no sabía cómo iba a trabajar con él para el primer examen parcial. ¿Qué fue lo que hicimos? Que verdaderamente a mí se me fue, yo les confieso así como ser humano, ¿verdad? Ya cuando yo estaba en el examen fue que, pues un día antes me acordé, ¿y ahora qué hago? Dije yo, ¿verdad? Y entonces el compañerito que lo apoyaba, nos comunicamos y le dije, mire, ¿cómo han hecho los otros docentes para evaluarlo? Y vean lo que me dijo el patojo. Mire, dijo, yo lo ayudo, dijo, porque yo me pongo con él a la par y le hago las preguntas y él me va dando las respuestas y yo le voy poniendo sus respuestas. Por supuesto, él salía ganando, ¿va? Porque si él no sabía alguna respuesta y si el otro patojo sí la sabía, pues de una vez iba cachando, ¿va? Bueno, así lo hicimos. Ese año yo resulté terminando de esta manera, fíjense, pues, ¿verdad? Porque después descubrí esto, pues, y dije, no, este patojo, en lugar de apoyarnos, se está aprovechando del doble esfuerzo que hace este chico que es ciego, porque él sí estudiaba, o sea, tomaba nota de todo y estudiaba en su casa los temas y sabía sus respuestas, ¿verdad? Pues al final le caí yo con la sorpresa el día del examen final, que le pedí favor a mi esposa que ella me acompañara. Y mi esposa finalmente, pues, ella se sentó con el chico, ¿verdad? Y yo le dije, mire, vamos a trabajar igual que hemos estado trabajando los otros 2 parciales, solo que a diferencia de que sea su compañero el que lo ayude, ahora es mi esposa la que lo va a acompañar y él le va a leer el examen, ella va a contestar su examen, ¿verdad? Para que usted, pues, no tenga mayor problema. Y así lo hicimos, ¿verdad? Incluso yo tomé algunas fotografías para que me quedaran de constancia por si en algún momento se hiciera alguna protesta de algún compañero. No sé, pueden surgir muchas cosas en esto de educación ustedes. Y así fue como trabajamos. Como a los 3 años tuve la oportunidad de trabajar ya con otra chica, ¿verdad? Que también era no vidente y también llevaba su braille. Yo me di un poquito a la tarea de trabajar o de por lo menos un mínimo tratar de aprender a utilizar el braille. Me contacté con personas que sabían leer en braille, le permití que la chica me entregara todos sus trabajos en braille y entonces yo le pedí a favor a alguien que conozco y que tengo de amigo que me hiciera el favor de leerme a cabalidad todos los documentos, ¿verdad? Incluso los exámenes. La persona a la que yo accesé tenía su maquinita, ahí montábamos los exámenes y se los trasladaba yo a la chica y ella llevaba su maquinita para responder, ¿verdad? Y así fue como trabajamos en esa segunda oportunidad. Creo que yo ya fui aplicando una metodología diferente a fin de que la chica se sintiera mejor adaptada a mi clase. ¿Me entienden? Esa fue la segunda experiencia. Y la tercera experiencia pues también fue bien gratificante porque yo ya con esta otra experiencia pude trabajar un poquito más, ¿verdad? Y le dije a la persona que tratáramos de trabajar de la misma manera
dándole la oportunidad de que pudiera ella desarrollarse y sentirse a gusto por medio del braille, ¿verdad? Y por último, como dice aquí en esta diapositiva, debemos de implementar también sistemas de evaluación con múltiples métodos y múltiples tareas. No evaluar la forma clásica, ¿verdad? De simple y sencillamente pasar una prueba y usted tiene que leer la prueba y contestar. Hay muchas formas. Recuerden que todas las actividades que ustedes generen deben de ser evaluadas conforme se van desarrollando. ¿De acuerdo? Con respecto a las aulas debemos de tener un sistema de comunicación compartido y eficaz. Debemos de pensar de tal manera que todos dentro del aula nos sepamos comunicar de una forma unida, pero de una forma eficaz, que funcione. Seleccionar mobiliario variado según las necesidades. Si yo en algún momento tengo un chico que trabaja con silla de ruedas, que se desplaza con silla de ruedas, tengo que tener un espacio ya adecuado para que cuando él llegue sepa que en ese lugar es donde se va a ubicar, ¿verdad? Dejar el espacio para que él pueda ubicar su silla de ruedas con claridad ahí y tenga pues una una paleta específica donde él pueda escribir con facilidad y se sienta cómodo. Si yo tengo en algún momento algún chico que se fractura el brazo, no sé, debemos de aprender a manejar cierto mobiliario específico para poder atender mejor a los chicos, ¿verdad? Variedad de agrupamientos, dice. Es importante que cuando se trabaje en grupos, no trabajemos siempre con los mismos tipos de grupo. Debemos de hacer el intercambio, la socialización entre varios grupos para que esto sea más fluido. Debemos de aprender a diseñar actividades cooperativas para que no sea solo una carga para el docente. Y esto es bien bonito, miren, yo les comento. En esta clase con la chica que estudió con nosotros en la Rodolfo Robles, fue muy bonito porque en ese tiempo ellos estudiaban magisterio y en ese magisterio tenía una especialización, tenía un diplomado en lenguaje de señas. Entonces, eso sirvió muchísimo. Yo me imagino que con ese objetivo fue que el padre de familia colocó a la niña en el colegio con nosotros, ¿verdad? Porque en el primer semestre se les daba el lenguaje de señas a todas las chicas, ¿verdad? Y pues la niña, por supuesto, con mucha claridad, ella ya sabía muy bien el lenguaje de señas, pero lo lindo fue que todas sus compañeras aprendieron muy bien a expresarse por medio de señas. Y entonces ellas tenían una comunicación muy fluida y muy interesante con su compañera, ¿verdad? Incluso varios de los maestros de la Rodolfo aprendieron a comunicarse con la chica por medio de señas. Y había momentos en los que la maestra Sombra, la maestra que la acompañaba, ya no tenía ni siquiera que intervenir, ¿verdad? Porque ya los maestros se podían comunicar con mucha claridad y las compañeras también, ¿verdad? Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Luego, prever tiempos de trabajo individual, en grupo y en gran grupo. Debemos de tener claridad que hay chicos que no van a poder trabajar las mismas cosas en los mismos tiempos cuando están trabajando individualmente, cuando están trabajando en grupo y cuando trabajamos con todo el equipo. Entonces, siempre que yo diseñe una actividad, tengo que tener claridad en esto. Bueno, voy a hacer esto, pero este chico que tiene esta diferencia le va a costar un poquito más, entonces yo ya tengo que ir pensando para que si los demás ya terminaron, él no se sienta alejado, ¿me entienden? Y se sienta desplazado porque él va atrás, sino que yo ya tengo que tener diseñada otra actividad con la que voy a complementar el trabajo de los demás en lo que termina el chico que normalmente va un poquito atrás. Vamos a hablar un poquito sobre la discapacidad visual. ¿Alguien que me pueda apoyar a leer esta diapositiva, por favor? Yo, licenciado. Sí, muchas gracias. Orientaciones pedagógicas. Bases de confianza y seguridad. Antes de hacer algún contacto corporal, primero hablarle y, si es necesario, decir su nombre. Desplazamiento independiente. Explorar los espacios de uso común con recorridos dando la información adecuada. A ver, Javier, espéreme un momentito.
para que no nos perdamos, vamos a ir analizando cada uno de los aspectos conforme usted los vaya leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, decía usted, base de confianza y seguridad. Esto es para cuando nosotros tengamos un chico con discapacidad visual, como lo que yo les decía hace un momentito, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender a hacer por primera vez cuando yo me tope con un chico de estos? Dice, antes de yo tocar al chico, ¿verdad? Antes de acercarme y tocarlo, primero debo de hablar con él, que él reconozca mi voz y si es necesario, yo siento que es muy importante, ahí la frase no debería de ser si es necesario mencionar su nombre. Esto es muy importante, seamos chicos con discapacidad visual o no, cualquier tipo de estudiante, lo más importante es aprender a tratarlo por su nombre. Eso es algo indispensable, chicos. Y eso se los recomiendo y se los aconsejo. Cuando ustedes abren esa puerta de tratar a los chicos por su nombre, ya se están abriendo un gran campo de confianza con los chicos y entonces hay mucha más forma de poder trabajar con ellos. Leamos la segunda, Javier, por favor. Sí, licenciado. Desplazamiento independiente. Explorar los espacios de uso común con recorridos dando la información adecuada. Gracias. Explorar los espacios de uso común. O sea, nosotros tenemos que tener empatía con este chico que tiene esta discapacidad visual. ¿Qué quiere decir empatía? Ponerme en los zapatos de él, ¿me entienden? Y entonces yo tengo que explorar los espacios que tengo en mi salón de clases, en mi establecimiento, ¿verdad? Y que son de uso común. Con recorridos, yo debo de recorrer, miren, a mí cuando estábamos físicamente y estábamos trabajando en la universidad, me encantaba esta clase porque hacíamos un ejercicio bien lindo. Yo armaba unos grupos de 3 y uno de esos 3 participantes del grupo se tenía que vendar los ojos. Y los otros 2, pues tomados del brazo, hacen un recorrido por todo el edificio del hermano Pedro cuando estábamos allá en la universidad, ¿verdad? Y el chico se debe de dejar llevar por unos minutitos, ¿va? Luego cambiaban por otro y otro se tapaba los ojos y luego por el tercero, a fin de que los 3 recorrieran el edificio tomados de la mano del otro. Eso nos da una gran experiencia para saber cómo nosotros debemos de enseñarle a poderse desplazar a aquel chico que tiene discapacidad visual, tanto en nuestro salón de clase como en nuestro establecimiento, para que él se sienta cómodo. El tercero, por favor, Javier. Favorecer la movilidad y exploración de ambos brazos. Objetos de trabajo. En forma organizada colocados sobre una bandeja. Favorecer la movilidad de exploración de ambos brazos. Objetos de trabajo en forma organizada colocados sobre una bandeja. El chico, cuando ya esté trabajando en nuestro salón de clases, tiene que tener facilidad de movilidad de sus 2 brazos. Debemos de, y ahí es donde se adapta lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que tenemos que tener mobiliario específico para algunas personas para que se sientan cómodas. Si esta persona es discapacitada visualmente, pues él tiene que tener de preferencia no un escritorio chiquitito, pues, sino que habría que ponerle una mesa un poquito más grande donde ahí se le coloquen las cosas para que él pueda trabajar. Va a tener su tabla de, como les dije que se llamaba el aparatito donde ellos escriben, braille, su tabla de braille, va a tener sus marcadores, sus, no sé, todos, hasta el teléfono, ¿verdad? Porque ahora ya hay teléfonos con aplicaciones bien lindas ahí para que él se pueda movilizar, ¿verdad? Pero sí dice este tercer punto, favorecer la movilidad de sus brazos para que él se sienta cómodo. Vamos a la cuarta, Javier, por favor. Sí, licenciado. Asegurarse de la comprensión del mensaje. Utilizar diferentes tonos de voz. Reemplazar los gestos. Asegurarse de la Perdón. Sí. Asegurarse de la comprensión del mensaje. Recordemos que ellos no nos pueden ver. Entonces, sí nos pueden escuchar. Y en algún momento, si el mensaje no va claro, puede confundir a estos chicos. Entonces, nosotros debemos de aprender. Miren, esto es algo muy claro. Y esto también se los hago yo ver cuando estamos en un salón de clases. Un docente debe de aprender a manejar hasta su tono de voz. Y es uno de los puntos claves.
claves para poderse desarrollar en un salón de clases. El docente debe de saber en qué momento debe de aumentar su voz y en qué momento la debe de reducir. En qué momento dirigirse a una persona para llamar la atención y que éste le preste la atención que se requiere, ¿verdad? Igual con estos chicos con discapacidad visual. Saber en qué momento expresarnos, cómo enviar el mensaje, porque aunque nosotros hagamos una cara de enojados porque estamos enojados, imagínense que yo me molesté en algún momento y quiero presionar al chico para que se apure, ¿verdad? En terminar alguna actividad y yo le diga con cara de enojado, ¿verdad? Mire, Carlitos, apúrese, por favor. El chico no va a saber que yo ya estoy molesto, pues, porque aunque yo tenga la carona, no me la puede ver, pero sí puede escuchar en mi tono de voz y entonces en lugar de yo haberle dicho, mire, Carlitos, bueno, Carlos, ¿vamos a terminar o no? Ya estamos sobre el tiempo, hágame el favor. Solo con esa forma de cambiar el tono de voz, el chico ya sabe en qué situación estamos. Es un ejemplo, pues, ¿verdad? Pues no necesariamente deberíamos estar molestos, sino que al contrario, si lo queremos felicitar, pues no le voy a decir yo, felicidades, Carlos, qué bien hizo su trabajo. ¡Hala, Carlos! Mire, qué calidad usted, qué lujo, me encantó lo que hizo. Esto me llenó bien la competencia que yo quería. Sí, es calidad lo que trabajó. ¿Hay diferencia en los tonos de voz? Por supuesto. Y el chico va a comprender cuando usted esté feliz con él y cuando se sienta a gusto con él. Cuando se sienta usted molesto con él, también lo puede percibir por medio de su tono de voz. Entonces, estas situaciones son bien interesantes, saberlas trabajar y adaptar con los estudiantes. Luego dice, materiales. Puedes tener disponibles lupas, pizarras especiales, señalizadores acústicos, sistema braille y, como les digo ahora, muy práctico, el bendito celular, ¿verdad? Porque hay ahora tantísimas aplicaciones, ¿verdad? Para que el chico no se pierda, ¿verdad? El mismo Google, ¿verdad? Que ahora le podemos hablar nosotros con facilidad y a veces lo utilizamos más por pereza, ¿verdad? Porque como no nos gusta escribir, entonces, ok, Google, ¿cuándo se murió fulano de tal? Y sí, tal y tal y tal. Ahí está el bendito teléfono contestándonos todo, ¿verdad? Entonces, igual, para los chicos con discapacidad visual, pues esa sería las estrategias que se les sugiere. ¿Alguna duda con lo de aspecto o discapacidad visual, chicos? ¿O algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido y que nos quieran compartir? Porque recuerden que aquí vamos aprendiendo con todos, ¿verdad? Con las opiniones de todos. O el que calla hoy, calla para siempre. ¿No hay? ¿No hay comentarios? Muy bien, sigamos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la discapacidad auditiva. Y dice, es una distribución circular de los, hacer una distribución circular de los escritorios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de trabajar normalmente en forma circular en el salón de clases? A ver, alguien ahí que me quiera colaborar, porque si no solo yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. A ver, Javier. Lo del... O lo caché por ahí. Emily está levantando la mano. A ver, Emily. No estaba levantando la mano. Híjole, le tenía levantada la mano desde antes. Bueno, entonces... ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. Sí, la pregunta era, ¿por qué cuando nosotros tenemos un chico con discapacidad auditiva se recomienda que trabajemos en forma circular en el salón de clases? Para que tenga visión con los demás compañeros y pueda ver los gestos o cómo ellos pueda leer los labios también, ¿verdad? Recuerden que a pesar de que nosotros no podamos o no sepamos expresarnos por medio del lenguaje de señas, sí muchos de estos chicos tienen la capacidad de poder leer los labios, ¿verdad? Entonces, por eso es que se sugiere que siempre tengamos nosotros la distribución circular de los escritorios. Mantener siempre una comunicación total. Para pedir su atención puede dar golpecitos en el hombro, ¿verdad? Porque él no nos escucha, aunque ustedes estén ahí. ¡Hey, Pedro! ¡Pedro, mire, Pedro! Miren, y yo no sé si a veces les ha pasado. Ahora, y a veces me causa un poquito de risa, pero un día que me pasó, cuando lo descubrí, me sentí tan mal.
Ahora pues me da un poquito de risa, pero me sentí tan mal ustedes, que estas instituciones grandes de centros comerciales, de supermercados, perdón, han empezado con el proceso de inclusión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay varios chicos que trabajan en estas instituciones que tienen discapacidad auditiva, ¿verdad? Y pues ellos se desarrollan normal, ellos ahí están y acomodan cosas en las de góndolas, son cajeros, etcétera, etcétera. Pues resulta que un día que yo fui voy a hacer un anuncio ahí, ¿verdad? Fui a la despensa aquí cerca de mi casa y llego a uno de los congeladores y me pongo a hablar con el muchacho y le digo, mire, estos camarones, que eran unas cosas que estaba buscando, estos camarones, tal y tal y tal cosa. Pero yo ni lo toqué, ni él me estaba viendo directamente, él estaba volteado hacia mí y yo le empecé a hablar. Y le volví a repetir la pregunta más fuerte, ¿verdad? Y nada, ni siquiera se volteó ni nada. Yo iba con mi hija y mi hija pues también se quedó un poco extrañada porque la persona ni siquiera hizo ningún manifiesto, pues, ¿verdad? Y de pronto al fin se voltea y entonces me saluda, ¿verdad? Y me dice hola, con la mano, por supuesto, nada más, ¿verdad? Y me hace la seña, yo no escucho. Y entonces le digo, bueno, perdón, ¿verdad? No sabía. Y luego me lo encontré ya en caja cobrándome, ¿verdad? Y como siempre le dan a uno una pizarrita por si uno tiene número de NIT, ¿verdad? Entonces ahí aproveché para ponerle, disculpe, no sabía que tenía esta discapacidad y me disculpo por lo que pasó en el pasillo, ¿verdad? Pero sí a veces nos puede llegar a pasar, ¿verdad? Porque no tenemos ese cuidado, ¿verdad? Entonces dice, lo mejor es, para poder llamar la atención, dar un golpecito en el hombro, ¿verdad? Con mucha tranquilidad. Fíjense que hace 2 años, en esto de los congresos que se desarrollan aquí en la universidad, tuve el gusto de acompañar a una licenciada que vino a dar una charla en uno de los salones de ahí del Carmel sobre discapacidad visual específicamente. Ella fue de discapacidad visual. Y la señora venía con un perro guía. Lindo el perro ustedes. Pero miren, ella nos aclaró tantísimas cosas ahí. Decía, es que uno a veces cree que ve, por ejemplo, a una persona que es no vidente y que lo va a ayudar a pasar la calle y lo primero que hace es agarrarle la mano. Y miren, hay normas y criterios específicos para poder tratar con diferentes discapacidades. Entonces ella nos explicaba, cuando uno va a ayudar a alguna persona, por ejemplo, no vidente, a cruzar la calle, uno debe de decirle, mire, soy fulano de tal, identificarse, lo voy a ayudar a pasar la calle. Y uno no los debe de tomar de la mano nunca. A ellos no les gusta que uno los tome de la mano. La regla que dice es que usted se debe de poner a la par de él y la persona que tiene discapacidad visual debe de tomarlo del brazo, él a nosotros, ¿me entiende? Él nos tiene que tomar del brazo o ponernos la mano en el hombro. Y con eso, la persona con esa discapacidad ya se va a sentir segura y ya puede avanzar. Con lo de los perros, miren, es tanto requisito ustedes y tan cuidadoso esto, porque los perros son una belleza ustedes. Y el perro que traía ella nos contaba que solo 2 o 3 personas creo que hay aquí en Guatemala que tienen perros que han sido criados. El perro de ella lo habían traído de los Estados Unidos, era un labrador, precioso el perro estaba muy acostumbrado a muchas cosas, había muchas instrucciones, todas en inglés, por cierto, pues porque fue educado en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ella contaba varias cosas, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, que mucha gente lamentablemente tiene la cultura que cuando van una persona no vidente con su perro de la mano, se le acercan, ¿verdad? Y rápido empieza, sí, venga, Firulais, venga para acá. El perro pierde la atención de lo que está haciendo y eso puede provocar un accidente. Incluso dice que han habido ocasiones en las que a veces el perro se ha desconcentrado y ha sido golpeada la persona, ya sea porque se fue en un lugar donde no estaba estable el camino o porque la pasó trayendo otra persona o un vehículo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ella decía, pero hay cosas que a veces salen de las manos, porque por ejemplo,
A veces voy yo en la calle caminando bien y de repente aparece esa chorrera de perros, decía ella, va, y se le van encima a mi perrito, pues, ¿verdad? Y ahí yo no puedo defenderlo de tal manera que pueda alejar a los demás. Sin embargo, estos perros han sido capacitados de tal manera a que ellos sepan cómo poder alejar a los demás perros, ¿verdad? O sea, son cosas que, como les digo, uno tiene que ir aprendiendo conforme la vida le va dando las experiencias. Y ahora aquí hablando de lo auditivo, pues esto dice con mucha claridad, ¿verdad? Aprender que primero son golpecitos en el hombro. Hacer un movimiento con la mano, apagar y encender las luces, a veces, ¿verdad? Para que llamar la atención, o dar golpes en el piso con el pie. ¿Por qué? Porque aunque no oiga, percibe, ¿verdad? Entonces nosotros damos el golpe en el pie y las vibraciones van a llegar y entonces él va a voltear a ver y ya nos va a ver, no nos va a escuchar, pero nos va a ver. Hablarle de frente, despacio y pausado, sin hacer gestos exagerados. Que utilice sus manos para expresar sus emociones, sentimientos e ideas. Si son niños, colóquele a su altura. Colóquese a su altura. O sea, tenemos que tener claridad en eso. Si el niño no tiene que estar ahí con la mirada para arriba, sino que nosotros debemos de agacharnos un poquito y hablarle de frente, ¿verdad? Procure no tener nada en la boca y de ahí ahora el sufrimiento de los pobres, porque todo el mundo andamos con la bendita mascarilla, ¿verdad? Porque ni modo, así debe de ser y así debemos de andar ahora en la calle. Ahora, este tipo de personas está sufriendo, ¿verdad? Porque no pueden leer la boca y no pueden reconocer lo que nosotros en algún momento pudiéramos estar diciendo, ¿verdad? No tema preguntar si no entendieron algo. Si no entendieron, repita la oración formulándola de otra manera. Puede auxiliarse de papel y de lápiz y utilice ejemplos. Esas son las instrucciones o las orientaciones que yo les puedo brindar y que por medio de esta diapositiva se les proporciona para que tengamos claridad cuando nos toque trabajar con algún chico con discapacidad auditiva. Ya casi terminamos. Ahora nos vamos a la discapacidad intelectual. Este es otro punto, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude, por favor, a leer? Yo, licenciado. Gracias, muy amable, sí. Ya le ganaron. A ver, compañero. Gracias, muy amable. Muy bien. Discapacidad intelectual. Reducir distracciones externas partiendo el salón en pequeños espacios y colocarlos lejos de ventanas y puertas. Muchas gracias. Ahí nos vamos a detener. Discapacidad intelectual. Reducir distracciones externas partiendo el salón en pequeños espacios y colocarlos lejos de las ventanas y puertas. Recordemos que este tipo de chicos tienen sí situaciones muy complejas en las que por cualquier situación se pueden distraer. Entonces lo mejor es reducir los grupitos de trabajo y alejarlo de las ventanas para que él se pueda concentrar en lo que esté trabajando. Número 2, compañero, por favor. Enfatizar el contenido que debe ser aprendido utilizando materiales que brinden diferentes estímulos visuales, auditivos, táctiles. Gracias. Recordemos que estos chicos no se van a desarrollar igual que los demás. Entonces, necesito utilizar estrategias que cautiven su atención para que él pueda aprender. Estas pueden ser visuales, auditivas o táctiles. Incluso esto funciona también para cualquier chico normal, ¿me entienden? Esa es la creatividad o lo que debe de tomar en cuenta un docente, ¿verdad? Llamar la atención de tal manera que vaya facilitándosele el aprendizaje al estudiante. Tercera. Utilice periodos cortos y preste atención. Límite de tolerancia o frustración al éxito. Pierde interés por material difícil o aburrido. Vean, qué importante esto, ¿verdad? Utilice periodos cortos. Con ellos no podemos trabajar un montonón de tiempo. Y miren, ahora con esto de la pandemia yo me ponía a pensar, estamos en una gran lucha, ustedes, y en una situación difícil. Yo no sé si ustedes se han enterado, pero hay colegios que ahorita están trabajando actualmente desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en línea. Muy personalmente me parece incorrecto que se trabaje con chicos que a veces están en primaria
desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde sentados en la computadora. Si miren nosotros, con hora y media a veces nos aburrimos, ¿verdad? Dependiendo del maestro, ¿verdad? Porque eso sí es muy, muy claro, dependiendo del maestro o de las actividades que realicen. Imagínense los chicos sentados desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Es una cuestión, pero terrorífica, pues. O sea, lo que yo tengo que aprender es a desarrollar actividades en periodos cortos que puedan llamar la atención. Y para chicos con discapacidad intelectual, esto es clave. Yo tengo que desarrollar actividades pequeñas, cortas, precisas, ¿verdad? Que realmente con 2 o 3 actividades yo tenga la capacidad de que el chico aprenda. A veces me llama la atención que hay maestros de matemáticas, ustedes que dejan las tareas, ¿verdad? Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio, hacen un ejercicio, hacen 2 ejercicios, y de tarea, 38 ejercicios, 40 ejercicios. Santa madre del camino. El maestro explicó 2 y dejó 40 ejercicios de tarea. No es lógico. El chico de repente va a aprender a hacer los ejercicios, pero se va a saturar, se va a quemar, se va a aburrir de mi curso y no va a ser funcional. Al contrario, en lugar de que yo haga que el chico aprenda, lo estoy decepcionando de mi curso. ¿Me entienden? Entonces, de ahí la importancia de esto, ¿verdad? De aprender a utilizar periodos cortos y prestar atención. Límite de tolerancia y frustración al éxito. O frustración al éxito. Recuerden que ellos en algún momento se pueden frustrar con mucha facilidad o pueden tener poca tolerancia a lo que nosotros estemos trabajando. Tenemos que aprender a trabajar con ellos. Ellos rápido van a perder interés por material difícil o aburrido. Si ustedes ponen una situación muy complicada, el chico no va a avanzar. Así de sencillo. Gracias al compañero que me hizo el favor de leer. Vamos con la discapacidad motora. ¿Qué tengo que tomar en cuenta yo para la discapacidad motora? Facilitar la autonomía, a pesar de que el chico necesita muy comúnmente apoyo para hacer algunas cosas, yo tengo que ver cómo le facilito la autonomía para que él se pueda mover solo y se pueda desarrollar. Entonces, pues por lógica, ¿verdad? No lo vamos a ubicar en un salón en el segundo nivel si tiene silla de ruedas, porque él va a necesitar de personas que lo ayuden a subir con la silla de ruedas, ¿verdad? Para poder llegar al salón de clases. Y de ahí el hecho que decíamos, es que como institución yo debo de implementar rampas, ¿verdad? Que le faciliten la autonomía al estudiante. En la universidad yo tuve la grata oportunidad de conocer a un compañero, Moisés se llama. Miren ustedes, era un patojo, pero bueno, en aquel tiempo éramos patojos, ahora ya somos un poquito más avanzados de edad. Miren ustedes, era un patojo, como les digo yo, en el tiempo en el que estudié con él, buenísimo, buenísima onda. Ese patojo no parecía que tenía discapacidad motora. Él llegaba todos los días con su silla de ruedas, por supuesto lo llevaban sus papás, y en ese sentido sí no puedo decir punto y aparte, pero hasta ahí, a la universidad, de la universidad les estoy hablando. Simplemente lo llevaban y de ahí él se movía para arriba y para abajo. Así de claro ustedes. Era, hasta fútbol se ponía a jugar con nosotros en su silla de ruedas, con decirles, ¿verdad? A veces que armábamos algún rollito por ahí, alguna cosa, él se iba, salía con nosotros, a veces cuando nos juntábamos en las noches que vamos a ir a dar una vuelta, le gustaba bailar con su silla de ruedas. Pues chica, era un cuate, es un cuate porque todavía está vivo, lo acabo de saludar en un centro comercial y me dice, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Y mira, ¿y vos cómo estás? Le dije, bien, bendito Dios aquí. Un hombre que realmente esa discapacidad no lo ha hecho quedarse atrás. ¿Pero por qué? Porque ha tenido la oportunidad de sentirse incluido, ¿me entienden? Esa es la clave. Entonces dice, debemos de tener la facilidad de que sean autónomos, brindarles rampas, espacios amplios para que se puedan mover, baños adaptados, barras laterales para que ellos puedan moverse solos de su silla de ruedas hacia la taza del baño, ¿verdad? Y acceso a materiales, no tener estanterías. Y a ver, Carlitos es el que está en las sierras, jáleme aquí a rótulo. ¿Cómo? Si no alcanza, pues, o sea, es frustrarlo, ¿verdad? Entonces, todo debe de estar al alcance de él y sí tomarlo en cuenta. O sea, sí decirle en algún momento, a ver, Carlos, mejor usted revise esto, jale el otro, pero que sea situaciones que estén al alcance de su mano. ¿De acuerdo?
Y por último vamos a ver los trastornos generalizados del desarrollo. Cuando algún chico aparece con trastornos generalizados del desarrollo, debemos aprender a conocer, entender y utilizar la energía de estos chicos. Es bien importante porque ellos tienen diferente forma de manejar su energía. Incrementar la estructura de nuestra forma de trabajar con ellos, enseñar el manejo de tiempo y el automanejo, desarrollar las áreas de fortaleza. Yo tengo que aprender a descubrir en el chico cuáles son las partes más fuertes, ¿verdad? Y aprender a explotar más esas partes, ¿verdad? Incrementar la estructura, ¿verdad? Que era lo que decía, en procesos de planificación, calendarización, organización del medio, desarrollar áreas de trabajo, áreas de descanso, organización espacial, cuaderno, mochila. Miren todo lo que tengo que tomar en cuenta cuando haya un trastorno generalizado del desarrollo, ¿verdad? Desarrollar rutinas, deberes, usar etiquetas, control del tiempo. O sea, cuando estos chicos aparecen que tienen trastornos generalizados del desarrollo, o sea, son chicos, en algún momento pueden ser hiperactivos, en algún momento pueden ser muy pasivos, en algún momento pueden ser violentos, porque puede existir en algún momento que alguno de esos chicos genere violencia. O sea, el trastorno es generalizado, no sabemos por dónde pueda aparecer la situación. Entonces, yo tengo que tener mucha atención sobre este tipo de chicos, ¿verdad? Y tener una planificación bien clara, tenerle todo muy calendarizado y decirle, mire usted, saber cómo el chico se debe desarrollar mientras esté en el colegio o en mi salón de clases, ¿verdad? Organizar todo el material con el que él se va a desarrollar, ¿verdad? Y establecer bien sus rutinas o deberes para que no tengamos ningún problema. Y luego aquí por último pues tenemos algunos ejemplos de comunicación aumentativa y alternativa, ¿verdad? Cómo puedo yo expresarme con algunos chicos cuando tienen alguna discapacidad de intelectual o alguna situación y que yo quisiera comunicarme con ellos por medio de tarjetas, pues podríamos utilizar este tipo de tarjetas, ¿verdad? Como las que están viendo ahí. Por ejemplo, dice por la mañana, cuando yo le quiera hacer comentar algo de por la mañana, por la tarde, por la noche, en ayunas, pastillas, limpiar el oído, etcétera, etcétera. Esto es cuando hay chicos que ya tienen problemas un poquito más fuertes de entendimiento o de capacidad, pero que siempre tienen el deseo de superar el conocimiento, ¿verdad? ¡Tarán! Hasta ahí llegamos. Miren, yo tenía planificado que trabajáramos en grupo hoy, pero no cabe duda que la lengua no me deja en paz, ¿verdad? Y entonces creo que mejor vamos a dejar la actividad en grupo para trabajar la distancia, porque si no nos estamos atrasando mucho, llevo algunas 2 clases atrasaditas por ahí, pero miren, las clases creo que realmente han estado bien interesantes, ¿verdad? Y la clase de hoy era muy, muy interesante. Les voy a pedir de favor, para esta semana, les voy a enviar un documento a los grupos, ¿verdad? Les voy a poner aquí los grupos. Permítanme un segundito. Vamos a ver dónde está este documento, dónde lo grabé. Quiero ver, dijo un ciego, aquí estamos. Licenciado, disculpe. Está disculpada, pero no lo vuelvo a hacer. A ver, dígame. Solo con una duda, si las últimas presentaciones de las clases las va a subir al portal. Sí, es que he tenido un poquito de problema con el portal, pero sí, vieran que lo único que tengo un poquito de dificultad es que no encuentro la clase de hace 8 días, porque ahorita esta plataforma nos está dando un poquito de problema, pero estoy buscando la clase. Las anteriores sí las tengo. Solo la de hace 8 días es la que no tengo y espero que la de hoy sí quede bien grabada y la pueda localizar, ¿verdad? Para que no me dé ningún problema. Pero sí, no se preocupe, ¿yo? Sí ya estoy por actualizar todo. No se preocupe, ¿yo? Gracias, licenciado. Vaya, para servirle. Una Miren, pregunta. Aunque no suban las clases así grabadas, ¿sí las presentaciones las va a poder subir también? Sí, sí, eso sí lo tengo. Si no encuentro la clase, las diapositivas sí las subo. No se preocupen. Gracias, licenciado. Háganme favor, tomen nota.
estos son los grupos conforme ustedes me los enviaron, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ustedes me enviaron los grupos? ¿Correcto? Entonces, ¿sí se ve ahí con claridad los grupos? Ahí están, vean, localícense y anoten su número, ¿verdad? Así es como están formados. La próxima semana vamos a comenzar con el trabajo de grupos. Yo les voy a enviar un documento que tienen que leer. Son varias cosas las que tenemos que hacer esta semana. Miren, chicos, vamos a analizar un documento que yo les voy a enviar y me van a hacer un documento en base, un organizador gráfico en base al documento que van a analizar. Son como 3 o 4 páginas las que van a leer, que es algo sobre lo que hablamos esta semana. Esa es la primera actividad. Segunda actividad, vamos a ver una película. Yo les voy a subir el link al portal, bien bonita, se llama Black, la película para los que ya la vieron, que bueno, habla sobre esto de la discapacidad, ¿verdad? Entonces, dentro de 8 la vamos a analizar. Esas serían las 2 actividades que tenemos que hacer esta semana, ¿verdad? Trabajar en grupo, ahí están los grupos, ya se tomaron nota de en qué grupo están, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está ya la distribución. Y yo voy a enviar de una vez la actividad que tengan que desarrollar, ¿de acuerdo? O sea, todos los grupos van a hacer la misma actividad, van a hacer la misma lectura, el documento pero yo les voy a asignar qué organizador gráfico quiero que hagan en base a la lectura, ¿verdad? Algunos va a hacer un grupo va a hacer una infografía, otro grupo va a hacer esto, otro grupo va a hacer el otro. Y luego van a ver la película. La película se llama Black. Black, así simple y sencillamente. Si ustedes se meten a YouTube, ahí la pueden localizar. Ahí está. Ahorita todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me están siguiendo ahí. Ahí escriben, pero no solo Black, sino que Black, película india creo que es. Aquí está, miren. Tarda 2 horas. Esta es la película. Black, negro, película completa, subtítulos en español, ¿verdad? Esta es la película que tendríamos que ver. Tarda 2 horas. Cualquier día la pueden ver. Sí es importante que todos la vean, chicos, por favor, ¿verdad? Aquí está en YouTube. Yo voy a subir el enlace también, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí dispuesto. Es una película bien linda que tiene mucho que ver con lo que vimos en estas 2 semanas. En estas 3 semanas nos llevó esto de las necesidades educativas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Philip. Muy bien, buen fin de semana, que Dios los bendiga, gracias por estar presentes hoy y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Feliz fin de semana. Muchas gracias.